Me llamo Valeria. Hoy tengo 23 años, pero esto empezó hace 3 en un verano que parecía uno más en una casa rural en la Sierra de Guadalajara, en Castilla, donde mi madre decidió que pasaríamos unas semanas para desconectar. Yo tenía 20 recién terminada la universidad, llena de planes y sin ganas de estar en medio del campo. Pero acepté porque no tenía mucho más que hacer. Mi madre Pilar no iba sola, claro. Se llevó a su nuevo esposo Ernesto. Él no era mi padre ni nunca intentó serlo. De hecho, cuando apareció en nuestras vidas, yo ya era mayor de edad. Siempre lo vi como un hombre serio, distante, un poco anticuado, pero educado. Me hablaba poco, y cuando lo hacía era con un respeto casi forzado. Sin embargo, había algo en su forma de evitarme la mirada, o más bien en cómo me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba. La casa estaba rodeada de olivos y lavanda. El calor era seco, sofocante, y los días se arrastraban entre siestas largas, desayunos en la terraza y caminatas solitarias. Mi madre se pasaba el día pegada al portátil respondiendo correos o hablando con sus socios. Ernesto se dedicaba al jardín y a leer libros de historia que apilaba junto a su sillón. Y yo me pasaba las tardes en el patio con vestidos ligeros y el cabello recogido en un moño alto. Un sábado por la mañana decidí darme una ducha larga. El baño principal estaba ocupado, así que usé el del fondo, el antiguo, con azulejos gastados y sin pestillo. Como éramos solo los 3, no me preocupé. Me lavé el cabello con calma, dejé que el agua caliente recorriera mi cuerpo. Cerré los ojos y cuando salí del vapor envuelta apenas con una toalla, abrí la puerta y lo vi. Ernesto estaba ahí en el pasillo detenido. Sus ojos se clavaron en los míos por un instante eterno. Sentí como la toalla resbalaba ligeramente y aunque la sujeté al instante sabía que ya había visto demasiado. O quizás lo que deseaba ver. «Perdona», dijo volviéndose de inmediato. No respondí. No podía. Algo se había encendido en mi pecho. No era miedo, no era vergüenza. Era otra cosa. Una corriente que me recorrió el cuerpo de arriba abajo. Durante los días siguientes fingimos que nada había pasado. Pero los silencios se hicieron más densos. Sus ojos ya no evitaban los míos, los buscaban. Y yo empecé a provocarlo. Lo hacía sin pensar mucho, usaba camisones más cortos, me dejaba el cabello mojado y caminaba descalza dejando gotas en el suelo de madera. Él me observaba, aunque disimulaba mal. Yo me hacía la distraída, pero notaba cómo apretaba los labios, cómo desviaba la mirada cuando cruzábamos por el pasillo. Una tarde de miércoles, mientras yo regaba las plantas con un short blanco ceñido y un top lencero sin tirantes, Ernesto se acercó por detrás para pedirme la regadera. Nuestros dedos se rozaron. Sentí su piel seca firme y él se quedó un segundo de más. Me miró. Yo sostuve la mirada. «¿Todo bien?», le pregunté con una sonrisa apenas dibujada. Asintió, pero no dijo nada. Solo se marchó al cobertizo. Esa noche soñé con él. No con el Ernesto aburrido de siempre, sino con uno distinto. Con otro rostro, con otra energía. Uno que me tomaba a morder el labio. El jueves por la noche mi madre se fue al pueblo por una cena de negocios. Yo preparé una limonada fría, encendí velas y puse una película en la sala. Cuando Ernesto pasó lo llamé. «¿Te quedas a verla conmigo? Hace calor y no me gusta verla sola». Vaciló. Luego asintió. Se sentó en el extremo del sofá. Yo me acerqué lentamente hasta que nuestras rodillas se tocaron. Las luces tenues, el murmullo de la película, el aroma a jazmín del patio, todo parecía cómplice. Me incliné para tomar la jarra y mi muslo rozó el suyo. No se apartó. «Estás pensando en el pasillo», susurré bajito. Su expresión se endureció. Tragó saliva. Sus dedos se tensaron sobre sus rodillas. «Valeria». Le tomé la mano. Era con venas marcadas y la piel un poco áspera. La apreté con suavidad. «No digas nada. Solo siéntelo». Se quedó quieto unos segundos, pero luego, como si se rindiera, giró hacia mí. Nuestros rostros estaban muy cerca. Sentí su aliento.
Cerré los ojos, pero no me besó. Solo rozó mi mejilla con los labios como si temiera ir más allá. Pero eso bastó para despertar algo en mí. Me acerqué más hasta que nuestras frentes se tocaron. Es un error, murmuró con voz ronca. Entonces que sea nuestro error, respondí, dejando que mi mano subiera por su brazo. Y así comenzó. Sin escándalo, sin palabras, solo miradas que se alargaban, respiraciones entrecortadas y ese calor que no venía del verano. Aquel beso que llegó después fue lento, contenido, pero cargado de algo más profundo. Y cuando se separó de mí, supe que no había vuelta atrás. Después de aquella noche, el silencio entre nosotros se volvió distinto. Ya no era incómodo, era eléctrico. Los días continuaban con su ritmo lento y caluroso, pero cada vez que Ernesto pasaba cerca de mí, el aire se volvía más denso. Ya no evitábamos el contacto, un demasiado cerca del oído. Yo jugaba con ventaja. Sabía que él se contenía, y eso me daba poder. Empecé a disfrutar de provocarlo, de caminar por la casa con camisones de algodón que dejaban ver más de lo que ocultaban. Mis pies descalzos hacían ruidos en el suelo antiguo de madera y a veces pasaba junto al suelo para dejar que mi perfume quedara flotando. Ernesto apretaba la mandíbula, fingía leer, pero sus ojos se traicionaban. Una tarde me puse una bata ligera de lino beige sin nada debajo. El calor era excusa suficiente. Me senté en la terraza con las piernas cruzadas, dejando que la tela se abriera sutilmente con el viento. Ernesto salió con una botella de agua en la mano y se detuvo al verme. Sus ojos se perdieron en mis muslos, en el leve brillo de mi piel bajo el sol. No dije nada. Del hombro. Fue la primera vez que lo vi girar bruscamente y volver adentro. Sabía que él luchaba consigo mismo, y en cierto modo eso hacía todo más intenso, más íntimo. Una noche mi madre se fue a dormir temprano, cansada del trabajo. Ernesto estaba en el garaje revisando una. Fui hasta allí con una excusa cualquiera. Llevaba un pantalón de lino blanco muy fino y una blusa corta atada con un nudo en el ombligo. Me agaché cerca de él para ver lo que hacía. No le interesaba la bicicleta. Me miraba los tobillos, los dedos de los pies pintados de rojo, mi postura. ¿Estás cómoda así?, preguntó. Muy respondí, estirando los pies hacia él como por accidente. Ernesto tragó saliva. Yo sabía lo que estaba haciendo. Dejé que su mirada se deslizara por mis piernas, por el leve arco de mi espalda, mientras me inclinaba un poco más. No deberías estar aquí, Valeria. Pero estoy. El momento se tensó como una cuerda a punto de romperse. Me levanté y salí caminando lento sin mirar atrás. Sabía que me seguía con la mirada. Sabía que esa noche no dormiría tranquilo. El día siguiente fue más gélido. Ernesto apenas me habló. Se notaba tenso. Mi madre, como siempre, no notaba nada. Yo decidí subir la apuesta. Inventé un nombre, Iván. Le dije a mi madre que había conocido a alguien por Instagram. Ella se emocionó. Me hizo preguntas, bromeó con Ernesto. Él por su parte se puso serio. Esa misma tarde salí con un vestido corto color coral y le dije que vería a Iván en la plaza del pueblo. No fui a ningún lado. Me escondí detrás de los cipreses del jardín y esperé. 2 horas después volví sin ruido. Mi madre dormía en la siesta. Ernesto estaba en la cocina solo. Entré descalza, caminé hasta él, y cuando se giró estaba ahí yo con el vestido medio abierto y la mirada firme. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Y Iván nunca existió. Se quedó helado. Lo vi pelearse consigo mismo, pero esta vez no pudo más. Dio un paso, luego otro, y de repente me tenía contra la pared de la cocina. Su mano se apoyó a mi lado sin tocarme. Solo me miraba. Eres cruel. Tú también lo eres, pero lo disimulas mejor. Y me besó. Con furia, con hambre, con algo contenido desde hacía días. Su otra mano tomó mi cintura, me levantó como si fuera pluma. Me sentó en la encimera, y aunque todo fue rápido, cada movimiento tenía esa mezcla de deseo y miedo que hace arder la piel.
Sus labios bajaron por mi cuello, mi pecho aún cubierto, pero temblando. Su barba raspó suave mi clavícula, y yo sentí que el suelo desaparecía. Pero entonces, un ruido. Mi madre tosiendo en su cuarto. Nos separamos como dos adolescentes culpables. Ernesto corrió al fregadero. Yo fingí estar sirviendo agua. Todo volvió a lo normal. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en su respiración, en cómo sus manos temblaban sobre mis muslos, en cómo nos perdíamos por segundos sabiendo que no debíamos. Y sin embargo ninguno daba marcha atrás. Al día siguiente la tensión se podía cortar con cuchillo. Durante el desayuno Ernesto derramó café. Mi madre bromeó. «Estás distraído últimamente». Yo solo sonreí con los labios cerrados. Esa noche Ernesto entró en mi habitación. «Tenemos que hablar. Ahora sí. Esto se nos está yendo de las manos. Y eso es malo, sí. Porque no quiero perderme, pero tampoco puedo dejarte». Me acerqué y tomé su mano. La llevé a mi cuello, al lugar donde los latidos me delataban. «Entonces, no me sueltes». Los días siguientes fueron como vivir dentro de una burbuja cargada de electricidad. Ernesto y yo habíamos cruzado una línea que no tenía regreso. Pero en vez de separarnos, eso nos acercó más. Cada gesto tenía doble sentido. Cada palabra podía esconder un suspiro o un deseo disfrazado de indiferencia. En casa todo seguía igual para mi madre. O al menos eso parecía. Yo sabía interpretar el papel. Me vestía como siempre, aunque con un cuidado especial, ropa liviana natural, pero con detalles que atrapaban la vista. Ese domingo, por ejemplo, elegí una blusa blanca de lino que se transparentaba apenas al sol y un pantalón de algodón ajustado que marcaba cada curva sin parecer vulgar. Ernesto evitaba mirarme directamente, pero yo lo cazaba en cada distracción, en cada momento en que su voluntad cedía por segundos. Una tarde, mientras mi madre tomaba una siesta, Ernesto estaba limpiando el coche. Yo salí descalza con un helado en la mano y me senté en el borde del porche. Cada vez que él pasaba cerca, yo lamía el helado lentamente, dejando que el dulce se derritiera un poco sobre mis labios. Lo vi detenerse, fingir que limpiaba una ventana. Me levanté, caminé hacia él, y sin decir una palabra le tendí el helado. Él lo tomó, lo probó, y nuestros dedos se rozaron. Fue solo eso, pero lo suficiente para encendernos de nuevo. Esa noche el calor no nos dejó dormir. Yo me levanté, bajé en silencio por las escaleras y fui a la cocina a tomar agua. Él estaba allí en shorts y camiseta con el cabello despeinado y los ojos cansados. Me miró como si me hubiera estado esperando. No dijimos nada, solo nos acercamos. Me senté en la mesa de la cocina con las piernas colgando y él se paró frente a mí. Sus manos buscaron las mías, las sostuvo como si quisiera memorizar cada línea, cada hueso. Me incliné hacia él y le susurré. «Esto no es un juego, Ernesto, lo sé. Por eso me asusta. ¿Y por qué no te detienes? Porque no puedo». Me rodeó con los brazos, me apoyó contra su pecho, y durante minutos solo respiramos juntos. Su barba raspaba mi mejilla. Sus dedos acariciaban mi espalda por debajo de la camiseta. Era un abrazo que no buscaba consuelo sino esconder fuego. Pero todo cambió cuando mi madre comenzó a notar algo. Un martes, mientras desayunábamos, me miró con el ceño fruncido. «Tú y Ernesto se llevan mejor últimamente, ¿no?» Yo fingí sorpresa. «Por nada me parece». «Está más callado, eso es todo». Ernesto casi se atraganta con el café. Yo solo levanté los hombros y mordí una tostada. Esa noche Ernesto no vino a mi cuarto. Me dejó un mensaje escrito en un papel dentro de un libro que me había prestado. «Tenemos que parar. Esto va a terminar mal». Lo arranqué y lo quemé en la chimenea. Pasaron 2 días. 2 días donde no me tocó, no me miró, no se acercó. Yo me mordía por dentro. Me sentía ignorada, rota. La tensión me hacía caminar de un lado a otro en mi habitación, hasta que tomé una decisión.
Me vestí con una camisa larga blanca que apenas me cubría. Me puse perfume detrás de las orejas, solté el cabello y fui a su cuarto. Toqué 2 veces. Él no respondió. Empujé la puerta. Estaba allí acostado con la luz apagada. ¿Qué quieres, Valeria? Tú sabes que no es buena idea. Entonces dime que no me deseas. Mírame y dime eso. Se sentó, encendió la lámpara. Sus ojos recorrieron mi cuerpo lentamente. La camisa apenas cubría mis muslos. Estaba descalza con las uñas pintadas de rojo, los tobillos finos cruzados, la mirada fija. Eres una provocación, susurró. Y tú eres un cobarde. Eso lo hizo explotar. Se levantó y me empujó suavemente contra la pared. Sus labios cayeron sobre los míos con urgencia. Sus manos se cerraron en mi cintura, en mis muslos. Yo arqué el cuerpo hacia él con la cabeza apoyada en su hombro. Fue como si la contención de días se soltara en segundos. Me levantó en brazos. Me llevó a la cama. El colchón crujió cuando caímos. No hubo palabras, solo respiraciones y caricias desesperadas. Me acarició las piernas, los muslos, como si buscara leer en ellos un mapa secreto. Yo lo dejé hacer. Me entregué por completo. Pero entonces, en medio del silencio, se escuchó una puerta abrirse. Ambos nos congelamos. Mamá, susurré, el corazón desbocado. Él me tapó la boca con la mano. Esperamos nada. El sonido fue en la parte baja de la casa. Nos vestimos en segundos, él temblando, yo con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Esto no puede seguir así, dijo él. Lo sé, respondí. Pero no me fui. Dormí en su cama esa noche abrazada a él como si fuera la última vez. Y quizá lo sea. Después de aquella noche en su cuarto todo cambió. No porque quisiéramos, sino porque sabíamos que el tiempo se nos estaba acabando. La tensión en la casa se había vuelto irrespirable. Ernesto ya no podía sostener la mirada de mi madre. Yo ya no podía fingir que él era solo el esposo de Pilar. Pero aún así, no paramos. Cada momento juntos se volvió una cuenta regresiva. Cada roce, cada suspiro, era como si quisiéramos exprimir hasta la última gota antes del final. Empezamos a vernos en lugares imposibles, en la despensa, detrás del cobertizo, incluso una vez en fondo mientras mi madre hablaba por teléfono en la sala. No era solo deseo. Era una urgencia que nos superaba. Una mezcla de culpa, ansiedad y una atracción que dolía. Yo me vestía con más cuidado que nunca. Una tarde me puse una falda verde esmeralda plisada por debajo de la rodilla combinada con una blusa negra sin mangas y unas sandalias de tiras. El cabello suelto ondulado, los labios apenas pintados. Ernesto me miró desde el otro lado del jardín. Yo fingí leer un libro bajo el limonero. Él se acercó y se sentó a mi lado. «Pareces de mentira», dijo casi sin voz. «Y tú pareces alguien que ya no puede más». «Es que no puedo». Me tomó la mano y la besó con suavidad. Estábamos expuestos. Si alguien nos viera, pero no nos importaba. Esa noche, mientras mi madre dormía con la televisión encendida, Ernesto se metió en mi cuarto sin hacer ruido. Me encontró despierta con una camiseta que apenas me cubría las piernas. No hablamos. Se acercó. Me besó las rodillas. Apoyó su frente en ellas y dijo: «Me duele alejarme, pero me mata seguir así». Yo le acariciaba el cabello. Sentí que temblaba. «Entonces, no decidas. Solo quédate». Se metió en la cama conmigo. Me abrazó fuerte como si quisiera esconderse de todo. Hicimos el amor despacio con los ojos cerrados, como si al no vernos no existiéramos. Cada caricia era un adiós anunciado, pero nada nos preparó para lo que pasó después. Fue en un almuerzo un domingo. Mi madre se había arreglado más de lo habitual y nos sentamos los tres bajo la pérgola del jardín. Comimos en silencio. El ambiente era espeso. Yo hablaba poco. Ernesto ni siquiera comía. Mi madre tomaba vino blanco. En un momento se giró hacia él y dijo: «¿Tú notas que Valeria está...?»
¿Distinta? Yo me congelé. Ernesto también... ¿Distinta cómo? Preguntó él. No sé. Más mujer. Más segura. Como si... como si alguien la estuviera mirando diferente. Tragué saliva. Ernesto bajó la vista. Yo, en cambio, sonreí. ¿Será que me estoy haciendo mayor, mamá? ¿O que el campo me hace bien? Ella me miró con sospecha. Pero no dijo nada más. Esa misma noche Ernesto vino a mi cuarto, pero no entró. Solo apoyó la frente en la puerta. Nos va a descubrir, susurró. ¿Y qué vas a hacer? Me voy. Me levanté y abrí la puerta. Lo vi ahí roto. Entonces vete, pero no esperes que te espere. Me abrazó con fuerza. Me besó la frente. Se fue. Cerré la puerta y lloré como nunca. Pasaron 3 días. 3 malditos días sin verlo. Mi madre lo notó. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que no sabía, que quizás tenía problemas con el trabajo. Pero su mirada era afilada. Ella intuía. La noche del 4.º día me armé de valor. Fui a buscarlo. Estaba en el patio fumando solo. Me acerqué con una camiseta suya puesta. Él me miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Por qué usted vino? Porque prefiero que tú me fractures el corazón y no el silencio. Se quedó callado. Luego se acercó, me tomó de la nuca y me besó como si se estuviera despidiendo de todo. Me llevó al sofá del salón, apagó las luces y me desnudó despacio como si quisiera guardar cada imagen en su memoria. Yo no dije nada. Esa noche. Cuando todo terminó, me quedé dormida sobre su pecho. Pero antes de cerrar los ojos, le oí decir: no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti. 2 días después, Ernesto se fue. Hizo las maletas temprano antes de que saliera el sol. No me despertó. No dejó una nota. Solo el vacío. Cuando bajé a la cocina vi a mi madre sentada en silencio con los ojos rojos, la taza de café temblando entre las manos. ¿Qué ha pasado? Pregunté fingiendo sorpresa. Ernesto se ha ido. Dice que no está bien, que necesita espacio. Me senté frente a ella. No sabía qué cara poner. Me dolía verla rota, pero más me dolía no poder decirle nada, porque al final ella había sido traicionada, y yo también. Pasaron las semanas como si arrastraran los días. Terminé la carrera, me fui de casa. Conseguí un trabajo en Valencia lejos de todo. Cambié mi número. Cerré mis redes. Traté de dejarlo atrás, pero no hay exilio que borre un deseo que se volvió carne. Un día, sin pensarlo demasiado, le escribí: estoy en Valencia. Si algún día dejas de huir, estoy aquí. No respondió de inmediato, pero a la semana, una tarde gris de otoño, lo vi en la puerta de mi apartamento. Estaba más delgado, con barba más larga, los ojos igual de intensos. No dijo nada. Solo me abrazó. Y ese abrazo fue más honesto que cualquier conversación. Hoy vivimos juntos en un apartamento acogedor con vista al... No tenemos muchos amigos. No hablamos de aquello. Pero lo sentimos. Cada vez que me toma la mano en silencio, cada vez que me acaricia los tobillos mientras cocino descalza, cada vez que me llama por mi nombre, como si fuera una promesa. Ya no somos Valeria y Ernesto, la hija y el padrastro. Somos 2 adultos que eligieron el error, que aceptaron el precio de amar en el momento y la forma equivocados. A veces, mientras me pongo un vestido largo y dejo los pies desnudos en la terraza, pienso en aquella mañana en el baño cuando lo vi en el pasillo. Si no hubiera abierto esa puerta, si la toalla no hubiera resbalado, quizás no estaríamos aquí. Pero hay deseos que no se eligen, solo se viven. Y lo nuestro fue eso, un deseo más que la moral, más honesto que la vergüenza. Un amor que no se dice en voz alta, pero que arde cada noche bajo las sábanas. Hoy, cuando me abraza por la espalda en la cama, aún me dice al oído: eres la peor decisión que tomé, y la única que volvería a tomar 1000 veces.
Y yo respondo lo mismo con los ojos cerrados. Entonces nunca me sueltes. Y así seguimos. Amando en voz baja, viviendo entre líneas. Por ahora.